Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Puerta de salvación. Una presentación del Centro Misionero Bethesda. Pastores Edinson y Lelis de Arrieta. Puerta de salvación. Centro Misionero Bethesda, en La Dorada, Caldas. ¿Quién es el que vive? A su nombre. ¿Cuántos están bendecidos? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Es importante entender las cosas, ¿verdad que sí? Si nosotros entramos a la perfecta voluntad del Señor, todas las cosas se van a hacer fáciles, hermano. Note usted que Jonás no se le complicó entrar a Nínive a predicar. La gente se le convirtió inmediatamente, porque iba bajo la perfecta voluntad de ¿quién? Pero hay algo que no nos deja a nosotros hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es? La ignorancia. Y cuando se mete la ignorancia en la iglesia, cuando ya nuestro entendimiento quedan como embotado. Romanos 12, verso 2 para terminar, por favor. Cuando lo tenga, digan conmigo, gloria a Dios. ¿Ya lo tiene, iglesia? ¿Qué dice el verso 2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y qué. O sea que cuando el entendimiento está embotado en la persona, nunca va a comprender la voluntad de Dios. ¿Sí entendió, iglesia? Entonces, ¿por qué? Porque en el entendimiento que ellos tienen y en su conocimiento, escúchenme, la gente se hace tan necia en su razonamiento que Dios habla y ellos ¿qué? No hacen caso. Dios dice algo y ellos ¿qué? Siguen en la misma. Entonces, una de las características del Señor es que Él nos guiaría, nos enseñará todas las cosas. Pablo fue guiado por el Espíritu de Dios y Pablo fue enseñado por el Señor. Note usted que Pablo, después que salió de predicarle a estos personajes, dice la Escritura que se fueron a la iglesia a la oración. Quiere decir que los estaba enseñando a crecer. ¿No le parece algo interesante? Dice que salieron de allí, la mujer juzgó, le dijo: si has juzgado que yo sea fiel en el Señor, quedado en la casa. Allí quiso escuchar más lo que Dios tenía que transmitirle de la boca de Pablo, y luego dice que Pablo salió al templo a la hora de la oración. Entonces, cuando la gente deja de crecer espiritualmente, ¿le gusta venir a la hora de la oración? Ayúdeme. ¿Ah? ¿Le gusta levantarse temprano a orar? No. Cuando la gente ya, escúcheme, se embota, vuelva a leer Romanos 12, verso 2. No os conforméis a este siglo. Note usted que ya la gente comienza ¿a qué? A conformarse. ¿Es de Dios el conformismo? Jamás. Pero la gente comienza ¿a qué? A conformarse. Entonces, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. O sea que para yo comprobar, para yo entender, para yo saber qué es lo que Dios quiere conmigo, yo necesito todos los días estar en el Espíritu y crecer para que mi mente sea ¿qué? Renovada, restaurada, libre de todas ¿qué? El conformismo. A su nombre. Para que sea libre de ¿qué? De conformismo. Ah, no, yo me conformo ya estar aquí de esclavo en este trabajo, duro 30, 40 años aquí trabajando, pero ¿qué? Se conformó. Y resulta que la voluntad de Dios tal vez era que fuera ¿qué? Tremendo hombre de Dios, un predicador. Escúcheme. Y allí se quedó estancado. Ah, pastor, pero yo como bien. Pero es que, déjeme decirle, hay mucha gente que no tiene al Señor y también come bien. Escuche esto, por favor. ¿Es así o no es así? ¿Cuántos conocen gente en el mundo que no tienen a Dios y comen mejor que muchos? Ah, bueno, porque el comer viene del esfuerzo. Pero el entrar en la voluntad de Dios va a traer ¿qué? Resultado de Dios a tu vida. A su nombre. A su nombre. ¿Y es tiempo de qué?
¿Es tiempo de qué, iglesia? Es tiempo de renovar. La palabra renovar es tiempo de sacar todas esas cosas que no nos dejan crecer. Es tiempo de sacar todos esos intelectos. Discúlpenme la expresión que le voy a decir. Es tiempo de sacar toda esa basura que tenemos, que no nos dejan ¿qué? Ni entender ni ver qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y dice la escritura, y dice Pablo allí en la palabra dice, y tuvimos por cierto que Dios nos llamaba y nos enviaba a ese lugar. Hermanos, para entender las cosas y comprender que Dios lo ataja por aquí, lo ataja para allá y le dice por tal lugar, y dice, y tuvimos por cierto que Dios nos llamaba, nos enviaba a ese lugar. Hermanos, tiene que estar una persona ¿cómo? Con su mente dispuesta y libre para recibir el mensaje de Dios. El entendimiento embotado, hermano, la gente no entiende, porque dice la escritura que cuando el entendimiento se embota, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando la gente tiene el entendimiento embotado? No oyen, no ven, ni entienden, porque su entendimiento está ¿cómo? Embotado. Y eso es muy delicado. Sigue diciendo allí el verso 2. No os conforméis a este siglo. Quiere decir que la gente ya comienza ¿qué? A conformarse en la situación que vive. Se meten en un confort y allí se quedan. Hay gente que se quedan ¿cómo? En la religiosidad. Hay otros hermanos que no aceptan el consejo, no aceptan. Y entonces cuando una persona está en este confort de religiosidad, de humano, le hago una pregunta: ¿está su corazón abierto? Su corazón está cerrado. ¿Cuándo se le abre el corazón a alguien? Cuando ese alguien quiere escuchar. Y cuando alguien quiere escuchar, ese alguien quiere salir adelante. Ese alguien quiere crecer espiritualmente. Note usted, hermano, que cuando alguien ya no quiere ni le interesan las cosas de Dios, escúcheme, se para y se va del servicio. O no le presta ¿qué? Atención a lo que Dios está hablando. Pero aquí vemos que esta mujer, ellas estaban adorando a Dios en su, escúcheme, en su ¿qué? En su humanidad. Porque dicen que estaban en el río ¿cómo? Adorando a Dios. Pero cuando Pablo comenzó a hablarle la palabra, ellos se dieron de cuenta que verdaderamente no se habían convertido. Aleluya. Y ese día ¿qué? Se convirtieron y se bautizaron. ¿Acaso no eran evangélicos? Sí. Yo creo, hermano, que a estas alturas, no sé, discúlpeme, pero yo creo que en estas alturas hay gente que tienen 15, 20, 40 años de estar en una iglesia y todavía no se han convertido de verdad al reino de los cielos. Aleluya. Porque esta mujer dice que inmediatamente entró en ella a ser ¿qué? Fiel al Señor. Y cuando alguien se convierte, fiel al Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen que cuando alguien se convierte es fiel al Señor? ¿Sí fue fiel Pablo? ¿Sí fue fiel? Y la Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence. Imagínense. Imagínense. ¿Quién convenció a Pablo que no se fuera para ese lugar? El Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Dice que el Espíritu Santo se lo prohibió. Luego él se iba a pasar para otro lado y el Espíritu Santo tampoco se lo permitió. Le hago una pregunta. ¿Quiere decir que Pablo andaba en el Espíritu? ¿Cuántas personas el Espíritu Santo le habla? Escúcheme. ¿Y no qué? ¿Y no qué? No le escuchan. Y dice la Escritura que el Espíritu nos guía, nos enseñará, nos redarguye. Yo creo que a esa vendedora, a Lidia, apenas que escuchó la palabra, fue redarguida y dijo: oiga, Pablito, ¿usted cómo la ve? Yo tengo 12 años de conocer a Dios, pero yo no entendía esto. La verdad, hermano, yo me quiero arrepentir de verdad. Porque era evangélica. ¿Era qué? Y hay evangélico. Eso fue lo que le dijo Pedro: ¿qué debo hacer para ser salvo? Arrepentido y convertido. Pero hay gente que en estas alturas, escúcheme, no se han arrepentido de veras y por eso no se han convertido a la nueva vida, a la nueva naturaleza, a la nueva nacimiento que es en Cristo Jesús. Pablo se arrepintió
Inmediatamente se vio tremenda bendición, tremendo hombre de Dios. Timoteo se quería echar a dormir y Pablo le dijo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y él se quería echar a dormir. Avívalo. Aviva ese fuego que hay en ti. Esa fe que hubo en tu abuela, en tu tía, en tu madre. Ay, no, pastor, pero ¿qué voy a avivar? Si es que yo estoy pendiente, es que la ternera se me va a salir del potrero. Hay gente así, que están pendientes ¿a qué? A lo poquito que están haciendo, y no están pendientes a lo que Dios está hablando. ¿Acaso esta no era vendedora? ¿Esta no era comerciante? Quiere decir que ella de pronto el día de reposo fue el único día que sacaba para ir a escuchar la voz de Dios. ¿Cierto que sí? Y el resto del tiempo se la pasaba ¿dónde? Con el serrucho trabajando. Ayúdeme. Porque por eso es que la Biblia especifica, habían varias mujeres adorando a Dios y esta era vendedora, quiere decir comerciante. Usted sabe, hermano, cuánta gente, hermano, saben Biblia, pero ¿de qué le sirve? ¿Sabe para qué le sirve? Para golpear a la gente. ¿Sabe para qué le sirve? Para sacarle un garrote a la gente y pegarle. Yo conozco gente así, iglesia. ¿Sí o no? Porque Dios no está. Porque donde no está el Espíritu de Dios, ahí no está Él. La Biblia es clara en Romanos donde dice, la palabra es clara cuando dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, ¿no de qué? No es de Él. ¿Es así o no es así? No es de Él. Pues puede haber gente que tiene tremenda palabra y tremenda religiosidad encima, pero Dios no está ¿dónde? En el asunto. Hay que renovar la mente, hermano, para poder comprender. O sea que si yo quiero renovar la mente, hermano, yo tengo que estar apresto a lo que Dios me está hablando para yo poder comprender cuál es la voluntad. Hay gente que en estas alturas están haciendo lo que están haciendo, pero no saben cuál es la voluntad. Moisés lo entendió. Moisés pasó hambre en el desierto y luego se consigue con un trabajo, y era trabajar con Jetro, que terminó siendo ¿qué? Su suegro. Eso no es casualidad. Hay gente que llegan a trabajar en un lugar y terminan casándose con la hija del jefe. Pero si la hija del jefe se casa con esa persona, es porque no es un zángano. Ahí tiene que ser alguien trabajador y esforzado. A su nombre. Y note usted esto, iglesia, nótelo para que usted entienda. Note usted esto. Moisés estaba acomodado trabajando, ya había conseguido esposa, pero cuando se fue a pastorear las ovejas, se encontró ¿con qué? Con la voluntad de Dios. O sea que la voluntad de Dios no estaba en el trabajo. ¿Sí estaba en el trabajo? La voluntad de Dios estaba mirando más allá. Era de un pueblo que estaba clamando y necesitaba a alguien que los ayudara a salir de sus problemas. Aleluya. Y ese alguien era ¿quién? Moisés. ¿Es así o no es así? Allí estaba el pueblo en Israel clamando en Egipto. Yo he escuchado la aflicción de mi pueblo, cómo clama. ¿Y qué dice la Escritura? Que Dios se le levantó ¿qué? Un libertador. Hay gente que se creen tan sabios que no necesitan ayuda de nadie. Ellos son solos. ¿Cierto que sí? Hay gente que no necesitan ayuda de nadie, que ya porque se saben la Biblia 4, 5, 6 versículos, y ellos creen que ellos se la saben ¿qué? Todas. Imagínense, los ingenieros y los médicos, antes de operar a alguien, ¿se reúne con quién? Con los otros médicos. Imagínense, mire el error que comete la iglesia. Los abogados, cuando ven que el caso es tan tremendo, buscan al otro, buscan al otro, buscan al otro y buscan al otro. ¿Cierto que sí? Imagínense, hermano. Y Moisés entra a la voluntad de Dios y le dijo algo. La presencia de Dios no estaba con Moisés en el corral de las ovejas. Que Dios lo guardó, que Dios lo protegió desde que iba navegando en el agua, de que Dios estaba con Moisés, sí, porque ya él había fijado sus ojos en él, como lo ha fijado en usted desde el primer día que lo libertó y lo llamó. A su nombre, a su nombre.
Pero note usted algo, hermano, que es interesante, y termino con esto. Note usted algo que es importante abrir el corazón. Cuando Moisés, Dios se le manifiesta, lo primero que le dice Moisés a Dios: si tú no vas conmigo, no me saques. Porque Moisés sabía que cuando Dios, escúcheme, está con alguien, hay resultado. Porque ya ellos habían escuchado lo que Dios, y habían escuchado a mucha gente lo que Dios había hecho, escúcheme, por Abraham, con Isaac y con Jacob, con Elías y con todos esos grandes hombres de Dios. Entonces, ¿qué fue la decisión? Si tú no vas conmigo, no me saques. Pero como él no iba a hacer su voluntad, sino que iba a hacer la voluntad de Dios, que le dijo Dios: mi presencia irá contigo. Escúcheme, no solo mi presencia irá contigo, yo pasaré todo mi bien delante de ti. Cuando alguien hace la voluntad de Dios, Dios pasa todo su bien delante de él. Póngamelo allí, mi amor, por favor. Póngamelo en la pantalla. ¿Todo qué? Mi bien. Quiere decir que esa persona va a ser prosperada. Escúcheme, no vaya a creer, hermano, que tener para comer y cómo pagar un arriendo es suficiente. Recuerde que sus hijos necesitan estudiar. A su nombre. El Señor le dijo: pasaré todo mi bien delante de ti. Quiere decir que yo entiendo que cuando alguien camina bajo la voluntad de Dios, déjeme decirle que Dios le va a proveer todo lo que necesite. Todo lo que necesite, ahí estoy, dice el Señor. A su nombre. ¿Usted se imagina todo mi bien? Pero Moisés, cuando llegó a la casa de Jetro, llegó direccionado por Dios, ¿verdad que sí? Pero él se había quedado allí, amañadito. Escúcheme bien esto, que esto es el problema, el confort de lo que te estoy hablando de parte de Dios. Cómo se embota el entendimiento y la gente no renueva su entendimiento para poder comprender cuál sea la voluntad de Dios. Agradable. Esa no era la voluntad perfecta de Dios, que Moisés se quedara allí. Pasaron muchos años, tuvo hijos, pasaron muchos años, y hay gente que están dejando pasar, ¿qué? Los años. Hay gente que están dejando pasar los años. ¿Qué hizo Dios? Volvió y se le manifestó en una zarza y le dijo: Moisés, para Egipto. No, Señor, yo salí de allí, maté a un egipcio, pero mi voluntad es que tú vayas a Egipto. Ay, Señor, lo mismo. ¿Cierto que sí? Sacó miles de excusas Moisés en la voluntad de Dios. ¿Sabía usted que uno cuando Dios lo pone a hacer su voluntad, uno saca miles de excusas? Y cuando usted va a hacer la voluntad suya, va como oveja al matadero derechito, porque es lo suyo. Moisés le dijo: no, Señor, no sé hablar. ¿Cierto que sí? Bueno, vuelve y le dice: Señor, soy tardo, soy tartamudo. También le solucionó Dios el problema y le dice: ¿quién hizo al tartamudo? ¿Quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al ciego? No soy yo, Jehová de los ejércitos. Pero sin embargo, vuelvo y le digo, cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, se sacan miles de excusas. Luego le dice: Señor, pero ¿quién irá? Y él esperaba que Dios le dijera: bueno, ahí va alguien. Y le dijo: mi presencia. Wow, qué bonito es hacer la voluntad de Dios. Allí el primero que está al frente de todos los negocios, el primero que está al frente del asunto, se llama el que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién irá? Mi presencia. Le volvió a decir: Señor, ¿pero quién? Le dijo: bueno, se acabó el problema. Ahí está Aarón, tu hermano. Pero váyase, mijito, que yo estoy contigo para ayudarte, para defenderte y para librarte. ¿Usted alguna vez se ha preguntado y le ha dicho: Señor, ¿cuál es tu perfecta voluntad? Yo le contaba al hermano Jonathan cosas que no le he contado a usted. Se lo voy a decir. Yo hace aproximadamente un mes sufrí una depresión. Como un mes, mami, o 2 meses, mes y medio, como 2 meses, ¿verdad? Sufrí una depresión que la iglesia no se dio cuenta. Una depresión muy fuerte que me estaba llevando al borde de la locura. Y comencé a buscar ayuda
llamar a pastores, a contarles mi situación. Pastores que yo sé que son de gran bendición para mi vida. Entre uno de ellos llamé a uno de aquí de La Dorada, que es muy amigo mío. Y me reuní, yo creo que usted escuchó decir, yo no le conté la historia, pero escuchó decir que yo me reuní con un pastor en una finca, ¿verdad? ¿Cuántos escucharon? ¿Sí escucharon? Por esa misma situación. Y yo me paraba aquí a predicar, a hablar con la misma pasión, con el mismo amor que Dios me ha caracterizado para hacerlo con libertad. Pero había una depresión en mi vida. ¿Sabe por qué? Preguntándole, ¿será que yo estoy haciendo tu perfecta voluntad o yo estoy en el lugar equivocado? Escúchelo. Porque Jesús decía, venga a tu reino para hacer tú, no la mía. Pero usted se ha hecho esa pregunta. ¿Usted alguna vez ha doblado su rodilla, ha reflexionado y ha dicho, Señor, ¿será que lo que yo estoy haciendo, que a mí me parece bien, es tu perfecta voluntad? Porque usted se puede casar con el que usted quiera y Dios no va a abrir la ventana del cielo y le va a pegar un grito de allá. Pero le ha preguntado, ¿es tu voluntad? Porque si es la voluntad de Dios, ese matrimonio perdura hasta que Cristo venga. Pero si era la voluntad suya, a los 4 o 5 meses se quebró todo. ¿Alguien está entendiendo? Entonces, esa depresión tan fuerte tan en mi vida, hermano, que fue, de verdad yo nunca había sentido una cosa así, porque se me metió algo decirle, yo estoy en tu voluntad o estoy en la mía. Yo estoy haciendo lo que me gusta a mí o estoy haciendo lo que te agrada a ti. Tú me has puesto a mí como pastor o yo me puse como pastor. Escúchelo. Porque si no es así, te ruego que me quites. Porque si tú no estás conmigo, yo no quiero sufrir ni poner a sufrir a nadie. Pero si tú estás conmigo, déjame ver tu gloria. Déjame ver tu gloria. Déjame ver tu gloria. Esa fue la petición de ¿quién? De Moisés. Si tú estás conmigo, déjame ver. Quiere decir que Moisés salió para Egipto a hacer la voluntad de Dios y vio la gloria de Dios. Le voy a decir una cosa. El único motivo del Señor Jesús enterrar y desaparecer y darle sepultura al cuerpo de Moisés fue una sola. ¿Y sabe cuál es? Que nadie en la tierra ha hecho los milagros que Moisés hizo. ¿Cierto que sí? La Biblia lo dice, porque ninguno como él en señales y en milagros, grandes y terribles. Esa fue la única razón del Señor darle sepultura a Moisés, para que no idolatraran su vida. ¿Sí lo ha leído? Que nadie como él en milagros y señales grandes, y escúcheme, y terribles. ¿Quién de los hombres ha abierto el mar? ¿Quién de los hombres ha convertido el agua en sangre? Y muchas cosas que hizo Moisés, dice la Escritura en el libro de las Crónicas, que aún no están escritos. ¿Cómo será esto? ¿Alguien está entendiendo? Pero usted sabe por qué hizo todas esas cosas grandes y pequeñas. Usted sabe por qué sucedió todas esas cosas. Porque él estaba en la perfecta voluntad del Señor. No me gusta leer los libros. No me gusta leer los libros de nadie. Pero cuando estaba estudiando en el Instituto Bíblico, una vez me hablaron de una mujer, Katherine Kuhlman, que prefirió tirar toda la voluntad de ella a las calles para poder entrar a la perfecta voluntad del Señor. ¿Y sabe cuál era? Ella estaba enamorada, como usted no se imagina. Estaba enamorada de Dios, amaba a Dios, pero también estaba enamorada de un hombre. ¿Por qué? Porque aquí hemos compartido, escudriñado estos tipos de amores. El amor al Padre, el amor a un hijo, el amor a Dios, que es por encima de cualquier cosa. Amarás al Señor con todo tu corazón,
El amor de Dios va por encima de cualquier. ¿Cuántos lo creen? Y dice, y me puse a leer nomás ese pedacito, no lo leí todo, nada más leí ese pedacito. Cuando llegué a ese pedacito, cuando ella se estaba arreglando para casarse, escúcheme, y le estaban poniendo el vestido, y él estaba el esposo en las bodas ya para casarse, el Espíritu Santo, lo mismo que le dijo a Pablo, le dijo: no te vayas a ir para allá. Y Pablo, ¿qué hizo? Ya tenía maletas arregladas. ¿Y qué hizo Pablo? Venga, bajó la guardia. Hay gente que Dios le habla: no haga tal cosa, y mete en la trompa. Y hay que sacarlo con una grúa, a ver si se llega a recuperar algo. Escuche otra para que usted lo pueda entender. Y cuando le estaban arreglando, peinando y colocando su vestido, le dice el Espíritu Santo a su corazón, a su alma: Escatiriculma, te vas a divorciar de mí para casarte con él, porque yo te quiero para mí. ¿Usted ha escuchado el ministerio de Catherine Kuhlman? Mi respeto. ¿Y usted sabe por qué Dios la usó como la usó? Por lo que nos está hablando en esta mañana, que cuando alguien entra a la voluntad de Dios, Dios lo respalda en todo. Una locura para la familia del esposo, una locura para la familia de ella, una locura para los otros ministerios, porque ella apenas, escúcheme, era servidor. Todavía su ministerio no había crecido en la magnitud en que iba a crecer, pero tiró el hogar, el matrimonio por un lugar y dijo: hoy yo tomo la decisión de servirte a ti, cuerpo, alma y espíritu. Me entrego al Dios de los cielos. Y donde caminaba Catherine Kuhlman, ella pasaba por un lugar con el hecho de entrar. Escucha, mire lo que es hacer la voluntad de Dios. Con el hecho de entrar a los lugares y a los escenarios que ella entraba, sin hablar, la gente comenzaba a hablar en lengua. La gente comenzaba a ser sana. La gente comenzaba, escúcheme, a recibir la gloria de Dios. Por eso usted ve que cuando Pedro, la gente decía, sacaban los enfermos para ver si a lo menos la sombra de Pedro caía. Quiere decir que cuando Pedro quiso, dejó de ser pescador para entrar a hacer la voluntad de Dios. Mire cómo Dios lo respaldó en todo, iglesia. Pero hay gente que Dios les habla y no escuchan. Si hay alguien que está escuchando la voz de Dios, le digo algo: atesore bien esto, porque los cerdos no atesoran estas perlas, ellos más bien. Pero yo creo que aquí todavía hay gente que reciben estas perlas que Dios está hablando. Cuando leí el libro de Catherine Kuhlman y leí ese pedacito, inmediatamente me detuve, no leí más. Cuando era un empresario en Bogotá, un viernes me dijo el Señor: vas a salir. Lo dejé todo tirado. Y esa depresión, yo le decía, y lo compartía con el hermano Jonathan ayer, que tenemos una campaña. ¿Dónde es que es, hermano Jonathan? El día viene de organizar la campaña, 2 días, 5 y 6 de enero, ¿verdad? Le decía yo al hermano: esa campaña está en el corazón de Cristo. Le decía: por mí no se preocupe por nada, que yo duermo en un chinchorro si es posible, pero lo importante es estar en la perfecta voluntad del Señor. Cuando usted está en la perfecta voluntad de Dios, aunque esté en un chinchorro y esté en el desierto, vas a ver la gloria de Dios. Mire lo que dice aquí: le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. La pregunta, el verso más arriba, por favor, el verso 17. Mire lo que dice: Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. El verso 18. Entonces dijo: te ruego que me muestres tú. 18.
Entonces dijo: te ruego que me muestres ¿qué? Ya iba rumbo ¿a dónde? A Egipto. ¿Y qué le respondió el Señor? Haré pasar todo mi. Una persona que no se resista a la voluntad de Dios es una persona que, escúcheme, será emprendedora en todo lo que hace. Pero todo el que esté fuera de la voluntad de Dios, Dios le puede dar de comer, Dios le puede dar de vestir, pero hasta allí nomás. Nada le fluye. ¿Alguien está entendiendo? Nada le fluye. Pero cuando usted entra en esa perfecta voluntad de Dios, hermano, prepárese. Pregúnteme por qué. Porque las bendiciones te seguirán y te alcanzarán todos los días de tu vida. ¿Estaba en la voluntad del Señor que Elías estuviera metido en una cueva? ¿Estaba en la voluntad del Señor que Elías fuera huyendo y se metiera en una cueva? No. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué haces aquí? Quiere decir que no estaba en los planes de Dios. Escuche. ¿Qué haces aquí? Tengo miedo. Sal de allí. Ve a enfrentarlos. Escúchelo, por favor, iglesia. Quiere decir, cuando Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Quiere decir que Dios no lo había mandado. Hay gente que está haciendo cosas que Dios no le ha mandado, y por eso, escúcheme, Elías se frustró. ¿Sabe por qué se frustró Elías? Porque se salió un poquito de la cobertura de ¿quién? De los planes. Y cuando alguien se sale de la cobertura de Dios, lo que comienza a ver es frustraciones. ¿Sabe por qué? Porque lo que tú quieres lograr no lo puedes, porque en tu razonamiento y en el mío no lo podemos estar. Yo le digo al Señor, ¿sabe qué le digo yo al Señor? Que me lleve a hacer su voluntad, porque yo sé que estando en la voluntad de Dios, escúcheme, yo no necesito, escúcheme, ver una cantidad de gente. Yo necesito entrar a la voluntad de Dios, porque si yo entro a la voluntad de Dios, o cuando alguien entra a la voluntad de Dios, esto está como una persona que salió de Colombia. Yo miré su historia, a predicar el evangelio, y tenía una iglesia aquí, y la iglesia era una membresía, escúcheme, bastante buena. Y el Señor le dice: te vas a ir para los Estados Unidos. Y el tipo no sabía ni hablar, a predicar allá. Pero varios meses, varios tiempos comenzó a retumbarle eso, que tenía que irse para Estados Unidos. Y el tipo fue y se fue, y comenzó a pasar necesidades. Y el Señor le dijo a su corazón: ahora busca un local. Y buscó un local, abrió las puertas y no pasó nada. Al día siguiente tampoco pasó nada. Al tercer día estaba llorando: Señor, ¿será que yo me equivoqué? No era tu voluntad. Y dice, esas historias se las muestran a uno cuando uno está estudiando. Escúcheme. Un día abrió el garaje, sin abrir el garaje todavía, la iglesia donde Dios le había dicho, se quedó mirando para arriba, para el cielo. Mire lo que es la voluntad de Dios. Se quedó mirando, diciendo: ¿dónde está? Y pues claro, la gente, al mirar lo que él estaba mirando fijamente para el cielo y no se movía, y estaba era clamando, gimiendo en su espíritu, diciéndole: Señor, ¿dónde está? Mirando al cielo. ¿Sabe qué hizo la gente? La gente iba pasando, hermano Jonathan, y la gente se paraba y se quedaba mirando a ese tipo. La gente pasaba y se paraba, y llegó tremenda multitud en ese momento. Y él, cuando vio la multitud, salió corriendo, abrió el garaje, y todos se metieron adentro y se convirtieron al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Usted sabe lo que es hacer la voluntad de Dios? ¿Usted sabe lo que es entrar a la voluntad de Dios? Tus pensamientos no son mis pensamientos. Tus caminos no son mis caminos, porque mis pensamientos son más grandes. Escúcheme, cuando usted entra en su voluntad, se le embota la mente a la gente, que ya se conforman ¿con qué? Con 2 gallinas y un par de piscos. Y aquí lo dice, no lo digo yo, lo dice: no os conforméis. ¿Cierto que sí? Porque le pone el ejemplo: se conforman con 2 gallinas y un par de ¿qué? Y aquí lo dice:
No os conforméis, el verso 2, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Alabado sea el Señor. Póngase sobre sus pies, iglesia. La depresión que me dio fue fuerte. Yo llegaba a la iglesia y el Señor me dijo: vaya al templo, mire. Y miré. Me tocó acudir a un pastor de Bogotá, a otro amigo mío por allá, a otro por acá y a otro de acá. Y me miré el templo. Me dice el Señor: vaya al templo, mire. Sí, está bien, está bonito. Bueno, sal para afuera. Sí. Pero no me agrada esto. ¿De qué me sirve tener un templo bien bonito si no estoy dentro de? No se deje llevar, no se conforme por eso. ¿Me está entendiendo ya? No se conforme por eso. No se deje engañar por eso. Siga orándole al Señor: Señor, llévame a tu perfecta voluntad. Llévame donde tú quieres. Llévame donde es. Llévame, porque si tú lo haces, yo voy a ver tu gloria. Pero si yo lo hago, me voy a meter en problemas. Por eso le dijo: si tú no estás conmigo, no me saques, porque prefiero quedarme en este corral atendiendo las ovejas, trabajar por un salario, antes de salirme de tu voluntad. Porque el que había metido a Moisés allá donde Jetro fue Dios. Dios le dijo: sal, ve, busca un pariente de tu padre y de tu madre. Allí vas a encontrar en un pozo, van a salirte dos mujeres al encuentro. Una de ellas será tu esposa, Moisés. Por eso él vio la gloria de Dios y él sabe lo que era caminar en la voluntad de Dios. Y por eso él le dijo: muéstrame el camino. Así como me lo mostraste cuando salí de Egipto huyendo y tú me dijiste: coge el camino para tal lugar. Oh Santo de Israel, oh Padre eterno, ayúdanos como iglesia. Esa fue la decisión del decirlo: muéstrame el camino. Si tú no estás, no me saques. Prefiero quedarme con las ovejas. Prefiero quedarme en el corral. Porque cuando Dios, usted entra en ese plan de Dios, prepárese, hermano mío, porque la única recompensa es recibir todo el bien de Jehová. Aleluya. Ahí está. Es recibir el bien de Dios. Él le dijo a Moisés: yo pasaré todo mi bien delante de ti. Afligiré lo que te afligiere. Señor, ayúdanos, por favor. Ayuda a la iglesia a entender lo que tú hablas en este lugar. Ayúdanos a tomar buenas decisiones como Moisés. Ayúdanos a entender como Elías, aunque quería morir, aunque estaba metido en la cueva de Carmelo, tú llegaste y le dijiste: Elías, ¿qué haces en este lugar? Y él se paró, Señor. Él se paró, Cristo de la gloria. Él se levantó a la voz tuya. Que cuando el pueblo escuche tu voz se levante, Señor. Que cuando el pueblo escuche su voz, tu voz oiga, Padre.
y su entendimiento sean renovados para comprender la perfecta voluntad del Señor, que es agradable y perfecta para los que le invocan y buscan su rostro en el nombre de Jesús. Aleluya. Uno lleva mucha experiencia de parte de Dios. Muchas. Y yo les digo, las experiencias deben de servir para algo, ¿no? A Moisés, lo que vivió en el desierto y después llegaron de Jetro, su suegro, le sirvió de algo. ¿Le sirvió para qué? Para saber tomar buenas decisiones. Hay mujeres que le va mal con el primer marido y se vuelven a estrellar con el segundo, se vuelven a estrellar con el tercero. Yo conozco gente que se han estrellado con el cuarto. A mí hubo una en Silvania que me dijo: pastor, ¿por qué me va mal en el amor? Yo le dije: por bruta. ¿Y por qué me dice bruta? Porque si conociera la voluntad de Dios, esperaras en el Señor. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Al tantico se quiso sentir como mal, y a los cabos del tiempo de los días se paró, ¿verdad, mi amor?, a decir: pastor, le agradezco esa exhortación, porque verdaderamente era bruta, me enredaba con cualquiera. Escúchenme, porque una cosa es tu pensamiento y otra cosa son los pensamientos de Dios. Una cosa es tu camino y otra cosa es los caminos del Señor. Aleluya. Soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Puerta de salvación. Una presentación del Centro Misionero Bethesda. Pastores Edinson y Lelis de Arrieta. Puerta de salvación. Centro Misionero Bethesda, en La Dorada, Caldas.